Hola, ¿cómo están todos amigos? Bienvenidos a un capítulo de Dios Triple Cero. Bueno amigos, para el día de hoy les traigo lo que son estos temporizadores de microondas. Les enseñaré cómo conectarlos, les daré dos ejemplos de ello y también les enseñaré cómo invertir su funcionalidad. Claro está. Pero comencemos con el primero. El primero es este digital que tenemos. Bueno, lo que va conectado a la luz serán estas dos primeras patas, lo que son la café y la azul. Esta café también comparte salida para lo que es la conexión de lo que queramos conectar a 110 y la otra salida será esta amarilla. Bueno, esta línea azul va conectada junta. Estas dos también, aunque por dentro acá ya están conectadas, si quieren lo pueden cortar. Bueno, vamos a ver el segundo, cómo se conecta el segundo. Bueno amigos, el segundo ejemplo es este temporizador de los antiguos. Para mí es de los mejores, en realidad tienen más aplicaciones que el digital. Se los demostraré en otros de mis videos. Bueno, comencemos. Los que llegan para conectarlos a la luz será esta línea y esta línea. La salida de lo que queramos conectar temporizado será esta línea y una unión con esta línea. Bueno, no se me asusten por todas estas cosas que tengo conectadas. A continuación, ahorita les mostraré el esquema para invertir la funcionalidad de estos. Bueno, pero primero hablemos un poco de la funcionalidad. Bueno amigos, como todos sabemos, si apretamos un botón del tiempo, él nos comenzará a funcionar. Y lo que tengamos conectado a él nos funcionará por el tiempo que le digamos. Es ideal, por ejemplo, para conectar bombas de agua. Si yo quiero que una bomba de agua me riegue unas matas por un determinado tiempo, la puedo conectar a esos aparatos y que le lleve agüita a las matas por el tiempo que no quiera. Es muy práctico, por ejemplo, para estos usos. También tienen infinidad de usos. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera invertir la funcionalidad de este? Es decir, que cuando se cumpla el tiempo se me prenda algo. Ya les mostraré el esquema, claro que sí, yo lo soluciono todo, ya lo verán. Bueno amigos, el esquema es el siguiente. ¿Cómo funciona? Primero por aquí tenemos la salida del temporizador. Es decir, que lo que pongamos a funcionar por acá estará circulando corriente por el tiempo que uno le ponga. Por aquí necesitaremos un relé de 12 voltios. Los relés, cuando están prendidos, esta pata del medio comunica con esta. Cuando el relé está apagado, esta pata comunica con esta. Eso quiere decir que cuando el relé esté apagado, esta pata comunicará con esta. Y cuando esté prendido comunicará con esta. Bueno amigos, ¿qué nos quiere decir eso? Pues simple, que cuando por aquí salga corriente, por el tiempo que nosotros le digamos, este relé, esta pata comunicará con esta y no habrá acá en ningún sentido flujo de corriente. Pero cuando se cumpla el tiempo que le dimos, esta pata que estaba aquí saltará a esta. Y entonces por acá circulará la corriente que va conectada desde la propia toma que uno le ponga acá. Es decir, que acá hay dos uniones a 110. Esta tal salida también es a 110. Bueno, ustedes se preguntarán para qué me serviría a mí ese sistema invertido. Bueno, por ejemplo, podemos ponerlo en alarmas. En futuros videos les mostraré cómo podemos utilizarlo en alarmas. Bueno, para mí en realidad es un sistema muy práctico, muy simple y sencillo.
Bueno, para los que no conocen el funcionamiento de un relé, en otros de mis videos ya lo he explicado muy bien para que ustedes sepan cómo funciona y puedan conectarlo sin ningún problema. Bueno amigos, un saludo a todos, hasta la próxima. Pero bueno, ustedes me dirán y si funciona, pero ya les mostraré si funciona o no. Bueno amigos, en este momento lo acabé de conectar. Cuando la perilla avance, bueno, él se prenderá. Es exactamente todo lo contrario al que había mostrado anteriormente. En este, cuando se cumpla el tiempo, es que el mecanismo enciende. Solo hay que darle tiempo. Para mí esos antiguos son de los más útiles, más versátiles, tienen infinidad de aplicaciones. Bueno, hay personas que lo utilizan mucho para desarmarlos y hacer motores, pues yo diría que en realidad es un desperdicio, claro que sí, es un desperdicio. Así que hay que solo darle cierta inventiva a estos mecanismos para hacer infinidad de cosas. Bueno, creo que lo he puesto por mucho tiempo. Ya casi avanza. Adelantémoslo un poquito. Y como podemos ver, funciona perfectamente amigos. Un saludo a todos y hasta la próxima.